Hola mis queridísimos amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? En esta ocasión vengo a hablarles de la halogenación de alcanos. Como ustedes pueden ver en la imagen, cuando yo tengo CH4, o sea metano, más Cl2, o sea cloro, diatómico, ¿qué nos va a producir, mis queridos amigos? Va a producir cloruro de metano más ácido clorhídrico como subproducto. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros formar un halogénuro de alquilo a partir de estos dos componentes? Vamos a hablar del mecanismo de reacción. ¿Qué es lo que sucede realmente? La primera etapa que va a suceder, como esto es una forma radicalaria, es decir, esto es un mecanismo radicalario, ¿qué es lo que tiene que suceder en primera instancia? En primera instancia sucede que los dos cloros se quedan homolíticamente con uno de los pares de electrones que están formando el enlace entre ellos. Por ende se va a formar dos moléculas de cloro radical. Eso es lo que sucede en primera instancia. ¿Qué sucede en el segundo paso? Como ustedes pueden ver, el segundo paso es a partir de ese cloro radical. ¿Qué va a hacer el cloro radical? Lo que va a hacer es muy sencillo, mis queridos amigos. Va a atacar a uno de los hidrógenos que están en el metano. Va a ir por el hidrógeno con un electrón y el hidrógeno a su vez va a donar un electrón para que se forme el enlace. ¿Qué va a suceder con el otro electrón del enlace entre el carbono y el hidrógeno? Muy sencillo, mis queridos amigos. El hidrógeno se lo devuelve al carbono. ¿Qué se nos va a formar acá? Lo que se nos va a formar es lo siguiente. Se nos va a formar el CH3 radicalario y se nos va a formar HCl. Como ustedes pueden ver, la primera etapa sería la formación del cloro radical. La segunda, el cloro radical ataca al metano. Y la tercera es la siguiente, mis queridos amigos. Yo tengo acá CH3 y también tengo el cloro. ¿Qué es lo que va a suceder? Que este carbono que tiene el radical va a ser atacado por uno de estos dos cloros. Pero recuerden que tiene que ser una flechita media debido a que solamente es un electrón el que está involucrado en el enlace. La otra flechita media indica que el otro cloro se va a quedar con uno de los electrones para formarnos el respectivo producto, que sería CH3Cl más Cl con el radical. Pero bueno, ¿qué sucede, mis estimados, si en vez de tener una molécula como el metano, tuviéramos una molécula más compleja, mis queridos amigos? Por ejemplo, ¿qué sucede si nosotros tenemos, en vez del metano, una molécula que tuviera un carbocatión secundario o un carbocatión terciario? Pues entonces vamos a ver qué es lo que sucede, mis queridos amigos, con esa molécula. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el terbutil, CH3, 3, C, C solito, CH. ¿Qué pasa si yo tengo el terbutil y lo pongo a reaccionar con el cloro o con el bromo o con cualquier halógeno? Va a pasar lo siguiente, mis queridos amigos. Como ustedes ya saben, la primera etapa es la formación del radical del cloro. Yo tengo esto. ¿Y qué va a suceder? Flechita media por acá y flechita media por acá, lo que me va a formar dos cloros radicales. ¿Qué va a suceder en la segunda etapa? Yo tengo por acá mi terbutil
Y yo puedo tener muchísimas opciones a la hora de clorar a este alcano. Por ejemplo, el cloro puede entrar por acá, por el medio, o sea, por este carbono terciario. Pero también puede entrar en el carbono secundario, perdón, puede entrar en el carbono primario, en cualquiera de esos tres. En ese metano, en este metano, en ese metano. ¿Por qué el cloro prefiere formar el radical acá y no en los otros? Porque va a entrar dependiendo de la estabilidad del radical. Y como ustedes saben, el radical terciario es mucho más estable que el secundario y este a su vez más estable que el primario. Por ende, él siempre va a preferir entrar por donde sea más estable, mis queridos amigos. Por ende, él va a ir por este hidrógeno con flecha media. Este hidrógeno va a donar uno de sus electrones y el otro va a formar el radical terciario, mis queridos amigos, que sería el siguiente. Entonces, ¿qué pasará? Se va a formar el radical terciario más HCl. ¿Qué va a suceder en una tercera etapa, mis queridos amigos? Que ese radical terciario va a ser atacado por uno de los cloros que está en el medio en forma radicalaria. Entonces, flechita media por acá y esta otra flechita ataca al radical del cloro para formarse el respectivo halogenuro de alquilo, mis queridos amigos. Entonces, ¿qué se va a formar? Se va a formar CH3, 3CCl más el cloro que está en forma radicalaria. Entonces, ¿qué se va a formar? Se va a formar el cloruro de terbutil. Como ustedes pueden ver, mis queridos amigos, ya vimos la forma en la cual puede entrar el respectivo halógeno. Pero, ¿por qué el carbocatión primario o el radical primario es menos estable que el secundario y el terciario? Pues, mis queridos amigos, se los voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, esto es primario, ¿cierto? Esto es secundario y esto es terciario. Como ustedes pueden ver en la imagen, el carbocatión primario está totalmente desprotegido. En cambio, el secundario tiene dos carbonos que les está dando nube electrónica. Por ende, va a ser mucho más estable que el primario. Y el terciario va a tener 1, 2, 3 carbonos que le están donando nube electrónica. Por ende, este terciario va a ser mucho más estable que el secundario. Por ende, la cloración, la bromación, la fluoración o la yoración de alcanos va a ser mucho más rápida si el carbocatión es terciario, medianamente rápida si es secundario y muy lenta si el carbocatión es primario. Si yo tengo el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, la flecha que muestra la imagen indica que para allá es la velocidad con la cual se va a halogenar el alcano. ¿Qué nos quiere decir la flecha? Que la velocidad va aumentando a medida que aumenta el radio atómico. Como ustedes saben, el flúor es mucho más pequeño que el cloro, mucho más pequeño que el bromo y mucho más pequeño que el yodo. Por ende, entre más grande sea el halógeno, más rápido va a ser la cloración de alcanos. Eso es todo por ahora, mis queridos amigos. Espero les haya servido mi pequeño video tutorial. En otra ocasión veremos más compuestos orgánicos y la importancia que tienen en la industria, mis queridos amigos. Hasta pronto.